En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por la jornada que nos estás permitiendo en este día y con mucha humildad imploramos tu favor para que derrames sobre cada uno de nosotros la luz de tu Espíritu Santo, que pueda iluminar nuestro caminar siguiendo a tu Hijo Jesús y que sea a través de Jesús y a través del Espíritu que podamos penetrar este misterio de Nuestra Señora. Gracias, Señor, porque también en ella, así como a tu Hijo, nos has dado una madre a cada uno de nosotros. Ofrecemos hoy especialmente nuestro esfuerzo por todos nuestros sacerdotes, por nuestros párrocos, por quienes nos han dado algún sacramento a lo largo de nuestra vida, por quienes han tenido la cura de nuestra alma, para que les recompenses también el bien que nos han procurado al darnos tu gracia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes todos otra vez. Vamos a retomar nuestro tema. Estamos a la mitad de nuestra sesión donde estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el culto, la devoción a la Santísima Virgen María. Ya hemos, pues, digamos, la parte de ejemplos de cómo se han dado las prácticas devocionales de nuestra piedad a Nuestra Señora. Pero vamos a dar ahora el paso interesante porque es a encontrar el fundamento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que no caigamos en el error a lo mejor de decir, ah, pues es por costumbre y ya, sino que también sepamos dar razón justamente del por qué nosotros tenemos este culto a la Santísima Virgen María. Y enriqueciéndonos con esto y lo que vimos la semana pasada, ya planteamos si hay alguna pregunta o alguna duda. Entonces, voy a permitir compartirles la pantalla para que podamos ir dando pauta a esta parte de lo que es, decíamos ya entonces, el fundamento de nuestra devoción a la Santísima Virgen y que les reitero, es de veras importante, importante que esto no lo perdamos de vista, por esta razón de que a veces pues pudiese quedarse como reducido así tal cual, pues pues así me enseñaron, pues así fue, ¿no? Y no sacamos como que más provecho en ese sentido de lo que es. Entonces, estamos en este tema, ¿sí? De lo que es el culto y de la devoción a la Santísima Virgen María, pero vamos a entrar ahora a este apartadito donde tratamos de ver esos fundamentos. ¿Desde dónde estamos ahí nosotros encontrando los fundamentos para hacer este culto a la Santísima Virgen María? Y bueno, pues tenemos que partir nosotros justamente de cómo el Vaticano II en su momento hizo una especie de síntesis muy adecuada de esta partecita. Yo les decía la semana anterior, ahí en el Vaticano II tenemos el documento de la Lumen Gentium. La Lumen Gentium, recordemos, nos habla de la iglesia, ¿sí? La iglesia es vista entonces como la luz de las gentes. Y ahí, dentro de la iglesia, que es la luz de las gentes, la luz del mundo, que ilumina, pues, que tiene esa tarea, dentro de la iglesia, como parte de la iglesia, es María. Entonces, la Santísima Virgen María, como nosotros, es parte de la iglesia. Por eso, dentro del Lumen Gentium se hace esta especie de síntesis de por qué nosotros le rendimos a Nuestra Señora este acto de amor, de la devoción, en el culto. Y bueno, nos dice el Vaticano II, en la Lumen Gentium, lo primero que es con fundamento, ¿por qué le honramos a María? Pues como le hemos insistido, ¿no? A lo largo del curso. Pues porque ni más ni menos, pues es la Madre de Dios. Ya con esto diríamos nosotros, sería más que suficiente, ¿no? El hecho de que la Santísima Virgen María tenga ese regalo de ser la Madre de Jesús, eso es más que suficiente. Ya decíamos cómo desde la maternidad de Nuestra Señora, por el hecho de ser la madre de Jesús, de ahí se desprendían todos los demás dogmas que vimos, ¿no? Porque la Virgen es madre, por eso también nosotros sabemos que adquiere esa virginidad. Después hablamos
de cómo fue su inmaculada concepción, pero también de cómo fue justamente llevada a los cielos, ¿no? Entonces, todo viene de su maternidad. Esa maternidad de Nuestra Señora es, digamos, el elemento primordial de por qué nosotros le damos nuestra veneración a la Virgen. Porque es la mamá del Señor. Punto. Así sencillamente. Otro elemento que nos ayuda a nosotros a encontrar fundamento en nuestra devoción a la Santísima Virgen radica porque la Virgen María va a ser involucrada en la historia de la salvación. Entonces, todo lo que Cristo hace, nosotros sabemos, es en orden a nuestra salvación. Entonces, todo el actuar de Cristo, sus palabras, sus acciones, sus milagros, pues podemos decir nosotros, ¿no? Él vino a salvarnos, Él viene a salvarnos, no vino, Él viene a salvarnos porque lo sigue haciendo al compartirnos su gracia, ¿no? Esa es la historia de la salvación. Y entonces la Santísima Virgen María participa en ello, ¿no? Entonces aquí tenemos otro motivo por el cual nosotros también honramos a la Virgen María. La Virgen María, podemos decir, colabora, ¿no? Labora, trabaja con el Señor Jesús porque la está asociando y así le ha parecido bien. Entonces, por eso mismo es que nosotros veneramos a la Santísima Virgen María. También se dice que la Virgen María es entonces merecedora de nuestro aprecio, de nuestro amor, porque en medio de toda la creación, la Virgen María es ensalzada, es puesta por toda la creación. Entonces podemos hablar de todo lo que existe en la creación y podemos hablar desde lo que existe de los seres vivos, vamos a poner así, y de estos seres vivos, pues nosotros tenemos los que son las personas angelicales, ¿no? Y también tenemos las personas humanas, que digamos serían como las categorías más altas en ese sentido de criaturas que hay. Pero también tenemos nosotros otras criaturas vivas, ¿no? Aquí para nosotros, vamos a ponerlo así de manera general, pues entrarían acá los animales, todo lo que son las plantas, los vegetales, pero también seres no vivos y que aquí pues nosotros podríamos hablar de todo lo que existe, de todo el universo, ¿no? Es parte de. Bueno, pues en medio de todo eso, en medio de todo lo que existe, la Virgen María es puesta por encima de todo eso, ¿sí? Es puesta por encima, es ensalzada por el Señor de toda la creación. Y por ese motivo también nosotros le reconocemos ese mérito, ¿no? Ese mérito que le ha dado en la gratuidad Dios, válgase la forma de expresarlo. Nosotros expresamos nuestro amor a María porque Dios le ha dado ese lugar especial. Entonces, démonos cuenta, son esos tres grandes motivos que el Vaticano II nos enumera para hablar de cómo la Virgen María merece un culto. Es madre de Dios, le ayuda en la chamba de la salvación y merece ese reconocimiento y es ensalzada por eso, por encima de las criaturas. Ahí es donde veíamos la semana pasada, María es la reina también, ¿no? Entonces, ahí vamos justamente a encontrar toda esta riqueza. A partir de todo esto que se dijo en el Vaticano II, entonces del Vaticano II, vino después el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Ujú. Y él entonces, todavía para reafirmar estas enseñanzas, saca un documento que se llama Marialis Cultus. En este documento, San Pablo VI reafirma justamente nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Y entonces, aparte de todo lo que ya mencionamos ahorita,
San Pablo VI agrega, ¿no? Dice, bueno, también le rendimos culto a María porque tiene una misión única. Esta misión única dentro de todos nosotros, los seres humanos, dentro de todo el pueblo de Dios, la Santísima Virgen María tiene una misión única. Y esa misión única es que es Madre de Dios, es que es Madre nuestra. Entonces, tiene una chama especial. Esta partecita, pues nos enseña justamente el valor de la Virgen en nuestra existencia. Reconoce también el Santo Padre el valor de la Santísima Virgen María porque también tiene esta tarea de intercesión, ¿no? Y una intercesión que también podemos decir no se termina, no se acaba. Una intercesión, dice el término, incesante. No deja de interceder por nosotros. Es madre. Ustedes, las quienes son mamás, pues esto lo pueden comprender bastante bien, porque uno puede decirles, bueno, ¿cuándo se van a dejar de preocupar por sus hijos? Nunca. Ya desde que fueron mamás, adiós la tranquilidad y la serenidad. Esta parte podemos incluso atrevernos a decir cuando Dios permita puedan estar en su presencia como madres, pues desde allá seguramente estarán también pidiendo por los suyos, intercediendo por ellos. También se reconoce que María merece esta devoción, esta piedad, porque María, decíamos nosotros, es entonces parte, ¿no? De los seres humanos, es parte de la familia humana. Pero dentro de nosotros, dentro de la familia humana, la Virgen María ha recibido justamente una glorificación. Ha sido glorificada por Dios, ¿no? Y esta glorificación es justamente lo que nos hace reconocer en ella, pues las obras que Dios hace, ¿no? Cuando admiramos a alguien dentro de nosotros, no sé, ahorita en las clausuras, es que sacó por 10. Ahí está una admiración. Bueno, pues aquí Dios, al glorificar a Nuestra Señora como ser humano al final y al cabo, pero también eso hace que nosotros la amemos y le procuremos por eso nuestra devoción. Y también justamente dice el Santo Padre, el rendir este culto, el prestar este culto a la Santísima Virgen, nuestra devoción a la Santísima Virgen María, es también algo querido por Dios. Así se expresa el Santo Padre, ¿no? ¿Por qué es algo querido por Dios? Porque Dios mismo entonces hace partícipe a la Virgen de toda su obra de salvación. Entonces, uno puede decir, en el caso de la Santísima Virgen María, ¿no? Dios la elige, la ama profundamente, con un amor único. Y por ese amor, entonces, Dios hizo maravillas, dice el cántico, en ella. Ahí nos muestra el grandísimo amor que Dios tiene en ella. Y por esas maravillas que Dios hizo en ella, dice el cántico, entonces me llamarán dichosa, me llamarán feliz todas las generaciones. Aquí nosotros podemos decir, caray, ese amor que Dios le ha tenido a la Virgen y que le ha permitido en ella hacer lo que ha hecho, es lo que a nosotros nos hace reconocer la singularidad de Nuestra Señora. Y esto jamás lo debemos olvidar. Esta cita bíblica, dichosa me llamarán todas las generaciones. Recuerden, es la que hizo que Scott Hahn dejara de ser protestante, ¿no? Porque se cuestiona, bueno, resulta que a mí me enseñan que el trato a María como que es todo mal, y la Biblia dice que la tenemos que llamar dichosa, es lo que le empieza a revolver la cabeza, ¿no? Entonces, démonos cuenta que estas son las razones, estos son los fundamentos dogmáticos por los cuales rendimos el culto a la Virgen.
es Madre de Dios, le ayuda en nuestra salvación y es colocada por encima de todo. Y le agrega el Papa, ¿no? Resaltando esa misión única que tiene, de esa intercesión que realiza y su glorificación como ser humano que es. Y esto obedece, pues, algo que quiere el Padre Dios. Bueno, pasamos a otra parte que también es bastante importante. Ya nos queda claro cómo es la historia del culto, por qué se fundamenta el culto, pero ahora tenemos que ver una serie también como de consejos, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones para el culto que le prestamos a la Santísima Virgen María? Porque es ahí donde hemos cometido en muchos momentos abusos y eso no lo podemos también dejar de reconocer cuando hay algunos que nos los han señalado ciertísimamente. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Nos falta tanto evangelizar. Sí. Entonces, ¿cuáles son las orientaciones para que podamos prestar ese culto a la Santísima Virgen? Pues entramos también en la misma lógica, otra vez en el Concilio Vaticano II, ahí en el documento de la Lumen Gentium, y junto con lo que ofrece Lumen Gentium, también en lo que es el documento que veíamos ahorita de San Pablo VI, la Marianis Cultus. Bueno, ¿cuáles son las orientaciones que se toman? Básicamente se dice son cuatro, ¿no? Lo primero que se debe de tener en cuenta y jamás olvidar es que tiene que adecuarse, ¿no? Lo que creemos, la doctrina, justamente, y la devoción mariana. Es decir, tienen que ir de la mano. No puede ir cada una por su propio camino porque sería contradecirse. Entonces, toda la doctrina, todo lo que hacemos y practicamos de la Santísima Virgen María, tiene justamente que encontrar un equilibrio y un fundamento, ¿no? Se tiene que fundamentar en lo que dice la Sagrada Escritura, en lo que encontramos en los mismos santos padres, en lo que es pues la tradición, pero tiene que haber esa consonancia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Sagrada Escritura, la doctrina? Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y en la devoción pensemos que por ahí yo dijera, no, es que la Virgen también es diosa, porque es la mamá de Jesús. Entonces, para que Jesús sea Dios, entonces necesita que su mamá sea diosa. Entonces la Virgen es diosa. Y vamos a hacer la fiesta de la diosa María. Ya no. Esa devoción ya va en contra de la doctrina. Entonces, uno tiene que revisar esas devociones para que sean totalmente conforme a la doctrina. Ahí tener esa parte de prudencia, de cuidado para no equivocar. La otra orientación para que el culto que se ofrezca sea de veras genuino es entonces que todo este culto a la Santísima Virgen María tiene que ir de la mano totalmente, no puede separarse con lo que tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Y todo lo que nosotros podemos decir se ha hecho para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué tiene que ver con estas dos realidades? Porque en la iglesia estamos todos y María es parte de la iglesia, es parte de la iglesia, no puede estar fuera de, es parte de nosotros. Por eso entonces Mariología tiene que entenderse muy bien con la eclesiología. En la parte de los estudios, fíjense, primero por eso estudiamos eclesiología, estudiamos a toda la iglesia. Y ya después dentro de esa iglesia está este personaje y nos metimos a Mariología. Pero primero ubicamos la iglesia. ¿Por qué? Porque María no está más allá de la iglesia, es parte de la iglesia. Y hablando de la historia de la salvación, como decíamos, bueno, ¿de qué manera la Santísima Virgen María está actuando? ¿Cuál es su participación? Y aquí viene recomendado primero
pues esta parte de lo que se llama la soteriología. Esta materia Tiene. casi no se asume tal cual como parte de un estudio, porque se va incluyendo en todas. Todas las materias tienen que tener esa resonancia de salvación, ¿no? Pero su nombre técnico es este, es la soteriología. ¿Cómo interviene María en nuestra historia de la salvación, ¿no? De la redención? Y es ahí donde vemos que entonces el verdadero culto tiene que ir de esta línea. Si yo estoy prestando un culto a la Virgen, pero no parece que no cuenta para mi salvación, pues estoy perdido. O si resulta que yo pienso que es la Virgen la que salva, pues también no va por ahí. Ahí tenemos que ser pues muy claros y muy prudentes en lo que podamos ir ofreciendo nosotros, pero al final y al cabo no podemos desconectar a la Virgen ni de la iglesia ni de la salvación. Luego también en esta línea, dado que la Virgen es parte del misterio de Dios, recordemos que el misterio de Dios también es algo que se celebra. Por eso entonces, el culto que se le da a la Virgen María tiene que ir de la mano de la liturgia. ¿Por qué? Porque implica justamente su celebración. Tenemos que aprender a una celebración. Sí, ¿qué es lo que celebramos? Recordemos aquí para ubicar aquí la cosa. Celebramos pues siempre el misterio de Dios. Y en la celebración del misterio de Dios, María, podemos decir, es un ejemplo para nosotros, es una discípula, ¿sí? Y entonces pensemos, voy a misa, escucho la palabra de Dios. Ah, bueno, María para mí es entonces por eso un modelo. Así como ella escucha la palabra de Dios cuando engendra a su hijo, yo estoy invitado a generar esta parte que se cuadre. Es fundamental, porque si no estoy celebrando con María, desde María, algo estaría justamente faltando, pareceríamos obviamente protestantes. Y también resulta que dentro de esta celebración, el culto tiene que llevarnos a un movimiento misionero, porque tenemos que ir dando a conocer a la Santísima Virgen como aquella mujer que nos está justamente ayudando en nuestra salvación. Aquí es donde viene, pues, esta responsabilidad, podemos decir, ahí es donde viene esta tarea. Tenemos que darla a conocer. En la cuestión de la liturgia, algunos ejercicios de piedad van de la mano, pueden ir de la mano. Por ejemplo, una misa. Puedo tener una misa bajo un esquema mariano. Pero, por ejemplo, está el rosario y el rosario sabemos que no es algo litúrgico, pero no porque no sea litúrgico significa que sea algo negativo, ¿no? Es parte de lo que se va presentando. El cuarto elemento que se pone como este criterio para que podamos rendir nosotros este culto adecuado es entonces que también todo lo que hacemos en el culto a la Santísima Virgen María, quizás es de lo más complicado pueda ayudar para que se crezca en el movimiento ecuménico, ¿sí? Recordemos en esta partecita la distinción. Cuando uno habla de otras religiones, las religiones son las que están como yo. Esta partecita nosotros podemos decir somos diversos, somos distintos. Entonces, cuando hablamos de, ojo, de religiones, no nos referimos a los protestantes, nos referimos a los judíos, a los musulmanes. Esas son las religiones. Nosotros pertenecemos a una religión cristiana, todos los que creemos en Cristo. Dentro de esta religión cristiana, pues entonces ya estoy teniendo yo algunas cuestiones de divisiones, católicos, ortodoxos, protestantes, y van saliendo. Ahí es donde es lo ecuménico. Lo ecuménico, digamos, es dentro de casa.
Lo otro con otras religiones sería diálogo interreligioso. Nosotros tenemos ahí una dificultad porque luego en los términos ya la persona ya tomó quizás, digamos, una oportunidad de estar en una comunidad cristiana, la que sea, ¿no? Pero pensemos, bueno, un católico se va de protestante, sale, pues, qué bonito. Pero, ¿cuál es el papel que lleva de la Virgen? ¿Cómo viven la Virgen? Y es acá para comprobar un poquillo, 12 de diciembre. Aquí nos queda bien claro. A todo mundo aquí es guadalupano. Y yo de eso le soy testimonio, ¿no? Personas que yo conozco que son protestantes, pero el 12 de diciembre están en misa. Van a ver a la Virgen, ¿no? Entonces, esta parte también es cuando hay una sana devoción que sirva para hacer estos lazos, ¿no? Porque si no, en algunos momentos, en lugar de unirnos, en nombre de la Virgen podemos separarnos. Y ahí también debemos ser prudentes. Es que ponemos a la Virgen casi como si fuera Dios. Esa crítica sí tiene lugar. Y a veces hay que decirlo, es correcta. Por eso cuidemos mucho. Entonces ya con esto que vamos viendo, ya vemos cuáles son las orientaciones, cuáles son ahí, digamos, los criterios. Tenemos que llegar como una especie de conclusión. ¿Cuáles deben de ser, digamos, las cualidades, las características de una verdadera devoción a la Santísima Virgen María? Esto ya es lo que nos puede ayudar a visualizar. Bueno, yo rezo el rosario, yo, a ver, vamos a acercarle. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos ahí nosotros justamente caminando bien derechito por donde se debe. Entonces, bueno, primero, la devoción se dice de manera como concepto, va a ser para nosotros aquella disposición. Ya estoy hablando hoy de que debo estar ahí dispuesto justamente para que pueda yo recibir lo necesario, ¿no? Si no hay disposición, si no se quiere, pues ¿qué le hacemos? Una disposición, pero es interior. Tiene que brotar desde nosotros, desde el corazón. No puede ser externa en razón de que me la imponen, porque entonces ya no estoy dispuesto. Voy a fuerzas. Ándale, vamos al rosario. Ay, mamá, no quiero. Mm, mm. Bueno, sí voy porque van a dar harto de comer. Pues, esos son como factores externos que estarían echándonos a perder. Tiene que brotar desde dentro, ¿no? Y también esa disposición tiene que ser además estable. Si yo digo que tengo devoción a la Virgen o a un santo, por ejemplo, no nada más es de un ratito. Ay, si yo quiero mucho a la Virgen de Guadalupe, nada más el 12 de diciembre, ¿eh? Todo el resto del año ni me acuerdo de ella, está ahí llena de telarañas en mi casa, pues no. Entonces, ya es una disposición interior y estable. ¿Qué es lo que hace esa disposición? Pues nos inclina, ¿sí? Nos hace inclinarnos, ¿sí? Que inclina al reconocimiento. Y aquí es donde ya justamente nosotros vamos a acomodar también cosas. Nos inclina al reconocimiento de la persona a la que se rinde el tributo, ¿no? Entonces, le vamos a dar tributo a la Santísima Virgen María. Ujú. Ya decíamos los motivos. Y entonces nosotros nos acercamos con esa conciencia. Vamos a darle ese amor a la Virgen desde lo más profundo, desde algo que sea estable. Tenemos que cuidar eso. Ahí está. Algo que brote desde dentro, que sea estable, que me ayude a acercarme a la Santísima Virgen María y pues que no me vaya así como a perder. Ahora, de acuerdo a esto, fíjense nada más las precisiones que vamos a hacer, ¿eh? Devoción, ojo, ¿eh? No es sinónimo de sentimiento.
Puede incluir sentimientos, claro, puede incluir, pero no es lo mismo, porque luego ahí es donde tenemos esos conflictos nosotros. Cuando nosotros estamos ahí, ay, es que sentí re bonito, es que, si nada más ahorita que fui a misa, ya después volviste a ir a misa. No, ahí es donde estamos teniendo ese conflicto, ¿no? Es que no sentí nada, entonces ya no es devoción. No, no es a fuerza de sentir. Se puede sentir, sí, por supuesto, pero no es de a fuerzas el obligarnos a, ¿no? El sentimiento brota. Y esto es lo que debemos nosotros distinguir. Es que el acto de culto, ni modo. Nosotros tenemos que darnos cuenta, el acto de culto a veces siento bonito. Uy, me siento hasta el cielo cuando voy a misa. Pero a veces me siento, pero con ganas de que ya me quiero salir, ya no, estoy aburrido, ya no me aguanto, ya Entonces, démonos cuenta de eso. Ahora, ¿por qué decimos esto? Pues simplemente, dado que la devoción es interior, entonces depende justamente de la voluntad y por eso tiene una naturaleza espiritual. Al decir que depende de la voluntad, es decir, que no me van a obligar, mi voluntad es libre, yo debo de quererla, ¿no? Y porque es de mi voluntad, es entonces que yo tomo la decisión. Y al tomar esa decisión, rindo mi culto a la Santísima Virgen María. Es al final y al cabo, podemos decir nosotros, de acuerdo al Vaticano II, que es algo que va más allá de sentimientos y esos sentimentalismos, ¿no? Que a veces dan. La verdadera devoción, nos recuerda, viene de la fe de veras, viene de la fe auténtica, porque si no, si no tengo esta fe verdadera, voy a negar el papel de María en mi vida. Y si yo niego el papel de María en mi vida, pues entonces ya estoy torciendo la fe, porque ya es lo que Dios me dio. ¿Sí? Una fe auténtica me tiene que ayudar a reconocer a la Santísima Virgen María dentro del plan de Dios. Y esto es bien, bien importante que reconozcamos justamente, ¿no? Si yo no reconozco el plan de Dios, no voy a buscar ahí a María, no lo voy a encontrar. Y la otra realidad de esta fe auténtica es también reconocer a Nuestra Señora como madre y como madre de Cristo, madre de Dios, pero también madre nuestra. Sí, es aquí donde viene esta tarea del jardín. Podemos decir, reconocer a María. Es nuestra chamba en la vida, ¿no? Y una vez que reconozco a María, entonces, para que esta devoción de veras se aterrice, pues tenemos ahí la invitación a hacer un proceso de imitación. Hacemos un proceso de imitación, quiero ser como ella. Y es aquí donde entonces ya voy aterrizando, ¿no? Las cosas. Si yo veo y me admiro de mi señora, puedo dar este paso. Aquí es donde entra para nosotros la práctica, por ejemplo, de las virtudes.
Esta práctica de las virtudes nos va a ir ayudando, podemos decir, a adquirir esa realidad que encontramos en la Santísima Virgen María. Así va a ser mi modelo, va a ser mi señora, y yo voy a tratar de parecerme a ella. De esta forma, entonces, las coordenadas, dicen acá, de cómo se va a poner la devoción, pues va primero justamente en el origen. ¿Cuál va a ser el origen de nuestra devoción? Ya decíamos, pues la Sagrada Escritura. Y esa Sagrada Escritura para nosotros requiere ser creída. Creemos lo que nos dice la Biblia. Después, en su finalidad. Aquí en la finalidad, nosotros podemos tener primero una finalidad primaria. Y la finalidad primaria, la finalidad primera, aquí es que se reconozca la excelencia de la Virgen. Cuando tenemos el culto a María, hay que reconocerle a ella sus cosas, por supuesto, pero también puede ser una finalidad de carácter secundaria. Esta finalidad secundaria es entonces pedir que aumente el amor a ella. Y ahí entonces tenemos que ir poniendo en práctica lo que íbamos diciendo hace ratito, las virtudes. Quiero realmente acercarme a María. Bueno, ahí viene mi tarea, ¿no? Ahí viene mi chamba. Así entonces, si nos damos cuenta, voy a sacar acá tres elementos. Cuando digo que por el origen, cuando digo que es la fe, lo que estamos teniendo es el conocimiento que hacemos de María, pero no un conocimiento nomás así, sino es el reconocimiento. Reconocemos lo que Dios ha hecho en ella. Es un conocimiento que entonces nos pone más arribita de lo natural. Si yo conociera a María como naturalmente, pues voy a decir, es una mujer y ya, una mujer que es mamá, una mujer que tuvo un hijo. Pero si yo hago un reconocimiento de ella, es decir, si yo la veo desde Dios, entonces no solamente la voy a ver como una mujer que es madre, no, no, la voy a ver como algo mucho más, pero mucho más grande, ¿no? Si es una mujer, sí, pero también acá tiene una maternidad divina. O sea, sí es madre, pero no de cualquiera, ¿no? Y es ahí donde entonces yo puedo ir viendo los otros dones que se hacen presente a este momento, ¿no? María está llena de esos dones, María está llena de esas virtudes. Dios le ha dado lo necesario para que saque la chamba. Ahí vamos viendo. Después tenemos que reconocer el amor filial. Si nosotros decimos que aumente el amor en ella, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos pidiendo que nos ayude a amarla como madre, como madre nuestra. Y en esta partecita estamos gozando de un amor tan especial. Y pues
surge ahí esta característica. Si yo tengo una devoción a la Virgen, pero no me siento como hijo, algo no está bien. Algo no está bien. Y con esta parte de las virtudes, ya como decíamos hace ratito, pues la tarea para una sana devoción es imitarlas, ¿no? Si la Virgen para nosotros es ese ejemplo que ha sido puesto para nuestro bien, para nuestra entrega, bueno, pues tratemos entonces de imitar cada una de esas virtudes que encontramos en la Santísima Virgen María para nosotros, pero también para los demás, para todos. No pudiese uno reducir, no nada más para mis cuates, ¿no? Es también para nosotros, pero también es para todos. Y aquí es donde ya estamos en María recibiendo un llamado. Aterrizando un poco más la cosa, ya el texto nos pone ahí a considerar algunos ejemplos ya concretos de cuáles son algunas plegarias, ¿no? Que se hace. Entonces, pues podemos tener muchas. Podemos tener así muchas plegarias, pero hay algunas que podemos decir son más especiales. Y esas que son más especiales son porque ya a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, la iglesia misma la recomienda porque ya se han ido estableciendo como caminos seguros para acercarnos a la Santísima Virgen María. Y aquí entonces en las plegarias, para que de veras correspondan a lo que se quiere, entonces deben de tener estas características, ¿no? Primero, que en cada una de esas plegarias se vea que María es madre de Dios, hijo, ¿no? Y por lo tanto, ella misma es la hija predilecta del Padre y es el sagrario del Espíritu Santo. Es decir, debe de tener una resonancia trinitaria. Si yo quiero que aquí mi plegaria en verdad, tenga un valor, debe de ir de la mano con la Santísima Trinidad. Si no tuviera esa resonancia de la Santísima Trinidad, algo estamos haciendo mal. En la expresión del Santo Rosario, al final. ¿Eh? ¿Qué vemos al final? Esas Aves Marías que luego se hacen a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, hija del Padre, Virgen antes del parto, Madre del Hijo, Virgen durante el parto. Esas Aves Marías ya no están dando esta resonancia que no podemos, no debemos olvidar. Otra nota que no se debe pasar por alto es que quede, pero bien claro, que todo lo que tiene María es gracias a Cristo. Todos los privilegios, todo el amor es porque es la mamá de Jesús. Ni más ni menos, ¿sí? Vamos a ponerlo de otra manera. Ujú.
por ser Madre de Cristo. Esto también debe quedar claro. No, no es que la Virgen solita se lo mereció, no, porque estaríamos ahí torciendo ya las cosas. No, no, no. Y el otro criterio para que sea valiosa nuestra plegaria es que justamente si nosotros vemos a la Santísima Virgen María y la honramos como la Madre de Cristo, entonces también recordemos que la iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia también es madre, María, perdón, es también madre de la iglesia. Y por ello es modelo de la iglesia, porque ella es la mamá, digamos así, de nosotros como comunidad. Esa fue la parte de, de validar, ¿no? María es madre de Cristo, y si la iglesia es parte de Cristo, para eso es modelo. Y entonces, si yo tengo ese amor a la Virgen, debo también tener ese amor a la iglesia. No puedo decir que quiero a Cristo, pero no quiero a la iglesia. Mm. No puedo decir que quiero a la Virgen, pero no quiero a Cristo tampoco. No puedo decir que quiero a la Virgen, pero a la iglesia menos. Para nada. Son entonces esas tres realidades que son fundamentales. Reconocer a la Virgen María, darle su sitio, esta parte. Bueno, ahora, ya como ejemplos, ¿qué oraciones son las que se están mencionando? Tenemos, y creo que todos conocemos, la oración del Ángelus. Esa oración del Ángelus, sabemos que es muy sencillo, es una oración muy rica en la parte bíblica, porque está tomando tres momentos de la Sagrada Escritura y además tiene como esta parte en su sencillez de sintonizarse con los tiempos litúrgicos de la liturgia de las horas. La gente sencilla a lo mejor no puede hacer o no podía hacer la cuestión de aprender salmos o de aprender no sé cuántas cosas. Y entonces el ángelus ha sido esta parte de oración sencilla donde se medita, se contempla en esos tres momentos, pues al Señor Jesús. Esta partecita es fundamental que la recuperemos porque hay muchos que la van perdiendo. La otra realidad tiene que ver con el rosario. Este rosario tiene ahí para nosotros muchas expresiones, sí, pero recordemos nosotros que en el rosario nosotros lo que estamos haciendo es honrar a Cristo por medio de María, sí. Entonces, en la oración es a Cristo. Por eso meditamos los misterios de la vida de Cristo. No pensamos en los misterios de la Virgen, no, no, no. Entonces, esta oración del Santo Rosario recoge justamente esa parte simbólica que podemos sacar de la vida de Cristo. Si contamos toda la vida de Cristo en el Rosario, bueno, no sé cuántos misterios saldrían, no sé, pero al final cada misterio va poniendo por delante una parte de la vida de Cristo para que nosotros podamos, en ese respeto, en ese cariño a la Santísima Virgen María, darle, poder decirlo así, su sitio. Sí, rezamos el Santo Rosario, pero es a Cristo, con el nivel de la pequeña. Ahora, ahí en el Rosario, recordemos que se va reflejando la vida de Cristo en sus momentos más importantes.
Desde que él nace, el gozo, su momento de estar entre nosotros, lo que es la luz, después su pasión, su dolor y su gloria. Entonces, este rosario es para nosotros también de fuerte contenido evangélico. Es también una especie de catequesis de los momentos más importantes del Señor y va por eso a tener, se dice acá, una orientación totalmente cristológica. Es una oración, recordemos, a Cristo por medio de la Santísima Virgen María. Ahí tengamos esa partecita de consideración para el Santo Rosario. Y el rosario puede ir de la mano, por eso, con la liturgia, porque la misma liturgia se basa justamente en la palabra de Dios, como el Santo Rosario es comunitario también, sí, aunque en muchos momentos debemos recordar, no es litúrgico, pero sí bien que nos puede disponernos a la liturgia. Entonces, a lo mejor puedo hacer el Santo Rosario antes de la misa porque me va a disponer, me va a ayudar a esta vivencia de mi Eucaristía. Aquí vale la pena echar una mirada a una carta que recordemos si la han conocido y si no la menciono, una carta que escribió San Juan Pablo II, donde él quería justamente promover más el Santo Rosario. Y en esta tarea que dio el Santo Padre es cuando surgen los famosos misterios luminosos, los misterios de la luz, porque es ahí cuando se contempla esta parte de Cristo, de su vida. Todo pues con un carácter cristológico, jamás, jamás olvidemos esto, es a Cristo por medio de María, porque también si uno no ubica esta parte de Cristo, puedo caer en el terrible error de sí mucho rosario, pero nada del Señor. Y podemos encontrarnos personas, ¿no? Podemos encontrarnos gente que puedo rezar 20,000 rosarios, pero a misa en mi vida, ¿no? Para nada. No me acerco. O sea, rosarios lo que quieran, pero más cosas, para nada. Y ahí debemos de cuidar. A veces también recordar que luego en el rosario se le echan no sé cuántas cosas que quién sabe de dónde sale. Ay, es que hasta parece como que es para que, yo no sé, les paguen más o no sé, pero pues no. Qué distinto sería, por ejemplo, un buen rosario donde se fueran leyendo los pasajes bíblicos, solo sus cinco misterios, y nada más así como que todos los otros cosas que luego se le andan ahí agregando, completando, ¿no? Y que con ello se pudiera justamente tener la ocasión de esta devoción más sana a la Santísima Virgen. Bueno, con esto estaríamos terminando esta partecita. Voy a dejar de compartir ahora sí la pantalla para que también si hubiese alguna pregunta la podamos ahí resolver. Le dejo los micros por si alguien tuviese alguna duda. Padre, buenas tardes. Ah, Luis Felipe, buenas tardes. Yo nada más una a manera de pregunta, pero si usted me puede dar un poquito más de orientación. Bueno, cuando se lee todo lo que fueron las sesiones del Vaticano II, ¿no? Se dice que en algún momento se pensaba que para el culto precisamente de la Santísima Virgen debía de haber un documento específico para ella, ¿sí? Y como que eso había creado cierta controversia. Y al final, como usted nos decía, queda incluida toda la que es la parte, su veneración, culto, dentro del quehacer de la iglesia, dentro de la Lumen Gentium, ¿sí?
¿Por qué en algún momento sí se mostraba esa reticencia? ¿Usted qué opina? Digo, más allá de la opinión, ¿verdad? Es parte de la historia de lo que fue el Vaticano II. Ujú, Esa resistencia se vio en razón de los hermanos separados. Estamos recordando una época de la iglesia en la que la iglesia está queriendo salir, está queriendo abrir, está queriendo tener otra vez contactos, diálogos, está cambiando, digamos, la forma en la cual pues se ha vivido hasta ahora, ¿no? Y entonces hay presencia de muchos hermanos separados y ahí se trata de abonar a la unidad. Y mm, entonces ahí era donde se podría tener el riesgo que al ensalzarle tanto a la Virgen dentro de un concilio que era ecuménico, pudiese correrse el riesgo de herir susceptibilidades, ¿no? Por decirlo con esa palabra. Entonces, por eso se consideró que no era lo más conveniente y oportuno. Y ya se optó por esta parte del la Lumen Gentium. Ese es así como el hecho histórico. En la opinión, creo que la decisión fue acertada, porque también nos ayuda a ver a María más cercana a nosotros como parte de la comunidad, como parte de la iglesia. María al final de todo es un ser humano como nosotros, que sí tuvo todo esto de lo que hemos hablado, pero que también es parte de nosotros, ¿no? Y el hecho de que la sintamos cercana a nosotros, pues es para nosotros también una bendición, es un regalo el ubicarnos, porque si no podemos correr el riesgo luego también de ver lejos a la Virgen, ¿no? sí. Y no, es como acercarnos. Creo yo que esa parte, al ponerla dentro de esta lógica, que vamos a hablar de la iglesia, y dentro de la iglesia está el hecho de la presencia de la Santísima Virgen, así creo que fue justo lo que se hizo. Esa ya es la opinión, Ujú. O sea, podría considerarse como una razón ecuménica, ¿verdad? por decirlo de alguna forma con Ujú. una palabra. ¿Sí? Ahora, también la otra parte. Pues yo creo que sí es muy importante que nosotros mismos conozcamos verdaderamente todos estos fundamentos de la devoción, del culto, porque hay un error fundamental que lo vemos continuamente. Muchas personas todavía siguen en la idea de que la Virgen, vamos, son varias personas, ¿sí? O sea, no, es difícil hacerles ver. Solamente hay una Virgen María que fue precisamente la Madre de Dios, que tiene diferentes advocaciones, eso sí ya es otra condición, ¿verdad? Pero se muestran un poquito difíciles de comprender para entender también, pues, esta parte del misterio. Por eso sí que es bien importante que este culto y esta veneración, porque entonces puede llevar a esos excesos que usted nos ha estado comentando. Y esa parte hay que buscar las formas, los medios. A mí siempre me ha ayudado en la comparación hablar a las gentes como cuando les platico como cuando tienes tu muñequita, ¿no? Las muñequitas, las Barbies. La Barbie Ujú, doctora, la Barbie maestra, la Barbie no sé qué. Entonces, siempre me ha funcionado así de manera sencilla, pues, porque pues en esa parte es donde a veces sí en algunos momentos entran las confusiones, pero es buscarle la manera para que... El problema más fuerte siempre en esta parte de nosotros, que somos tan marianos como pueblo mexicano, será el que pongamos tan por encima a la madre que no le dejemos un lugar al hijo. sí, Y eso lo vivimos pues en la familia, ¿no? O sea, que me mienten la madre, no. Eso no. Todo lo demás sí. Pero ya es parte cultural. Entonces, ahí también es importante, creo yo, que no lo veamos como una especie de desprecio a Cristo, ¿no? ujú, No es un acto de malicia, de rechazo al Señor. Es parte de lo que es nuestro pueblo. Son pueblos, los latinoamericanos son pueblos sufridos en cuestiones de lo que nos ha tocado padecer como historia. Y entonces el cuidado maternal siempre nos ha dado una identidad fuertísima. Y es algo con lo que tenemos también nosotros que ir encontrando la manera de equilibrar ahí las cosas. de acuerdo. Sí, padre, gracias.
Muy bien, vamos con Blanca. Padre, buenos días. Oiga, es sobre las plegarias y nuestra manera de pedir, que siempre, bueno, se escucha más que digamos, María Santísima, Virgen Santísima, Madre mía, concédeme que, en vez de pedir, si María Santísima puedes interceder por nosotros para concedernos esto, eso también debe de fijarse uno cómo se hace, Padre. Pues yo creo que ahí la parte a considerar en todo esto, en el lenguaje, el, el tener conciencia de qué es la intercesión. Pero no estamos hablando también de que sea algo malo que yo le diga, "Ah, Virgencita, por favor te pido que me ayudes, te pido por el milagro de mi hijo, porque también en las personas, si nosotros nos ponemos a platicar, aún en su sencillez, si está esa conciencia, ¿no? O sea, sí le pido a la Virgen, pero le pido para que le pida a su hijo, ¿no? La oración se escucharía muy rara, así como que Virgencita, pídele a tu hijo, te pido que le pidas a tu hijo, como que Entonces, el decir Virgen, yo te pido, ya también ahí va a estar incluida como esa conciencia, ¿no? Sí es bueno el remarcarlo, pero aunque no tanto quizás dentro de la oración, porque pues la oración es en esa conciencia, en esa intimidad. En algunos momentos creo que sí vale la pena el mencionarlo, pero no, como que el ponernos así en la oración, es que ya lo hizo mal, porque creo que no sería tan necesario ahí en ese sentido, por la forma en cómo se da dentro de la conciencia, ¿no? Creo ahí en esa partecita un poquito en la experiencia, digamos. Gracias, Padre. Muy bien. Tengo acá unas preguntas. Dice María Félix, en la devoción a la Virgen, cuando suelo usar el rosario, sobre todo en novenas, en diciembre, me ha tocado ver que ofrecen alimentos que se comparten. ¿Eso desvirtúa la devoción? No. El ofrecer alimentos, recordemos que es también parte del origen de la iglesia. Así surge también la misma Eucaristía. La Eucaristía surge en el ámbito de una cena, es el convite. Y esta parte es bien importante que nosotros no la olvidemos. No se desvirtúa la devoción. El que yo ofrezca algo no lo desvirtúa. La otra realidad que es muy noble cuando se hace eso es el hecho de compartir. Yo te comparto de lo que Dios a mí me ha dado y te comparto y eso crea comunidad. Y eso también es muy, pero muy valioso, es muy rico. Eso no desvirtúa. Se desvirtúa cuando yo voy al rosario, pero no a rezar, sino a la tragadera. Pero ya ese es problema mío. Y yo sí he escuchado gente, padre, ahí se va a poner re bueno, o sea, ahí no falte porque ahí, o sea, ya yo soy el que está torciendo de en este lado la intención. O del otro lado, si yo soy el que está ofreciendo, a veces también parecen competencias, ¿no? No, si la vecina dio esto, no, ni modo que me quede yo atrás, yo doy el doble, ¿no? Ahí sí, ahí sí se está desvirtuando, ¿no? Pero también no podemos generalizar. Yo no me atrevería a generalizar de que todas las personas lo hagan con esa intención. Creo yo que muchas personas cuando van, por ejemplo, a un novenario, cuando van a un rosario, pues hay personas que van en ese sentido a acompañar, así decimos. Y es tanto que surge ese momento comunitario que llevan algo para compartir. Esto, sobre todo yo lo veo como un detalle preciosísimo acá en las comunidades, quizás en la ciudad ya no tanto, pero cuando fallece, por ejemplo, una persona, no se llega con las manos vacías. Traje el azúcar, traje pan, traje café, traje velas. Entonces, esa es la parte que hay que subrayar, es la parte que hay que ensalzar. Ese es el valor comunitario. En torno a esa situación donde se está sufriendo
nos juntamos, nos unimos, y eso es muy noble. Si se tuerce el asunto, sí, de que se tuerce, pues se tuerce. Eso es un riesgo en cualquier cosa. Yo podría decir lo mismo de la misa, ¿no? Puedo ir a misa con una muy buena intención, pero también con otra. Entonces, ahí pone esa respuesta. Dice otra pregunta, dice, en cuanto a las supuestas apariciones, donde no se ve la imagen de la Virgen, sino supuestas siluetas, ¿hasta qué punto se debe decir a las personas que es o no es verídico? Pues esa parte nosotros tenemos ante todo que actuar, recordemos, con caridad. La verdad no puede expresarse si no va con caridad. Y ahí se corre el riesgo a veces de menospreciar o hasta incluso burlarse de una expresión de fe muy simple, muy sencilla. Es que se apareció la Virgen del Comal. Va a ir el medio de comunicación y va a ser ahí el show con tal de vender y no va a faltar quien critique esos católicos ignorantes y que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, pero detrás de ello, si nosotros podemos observar, también hay actos de fe de la persona, de las personas que acuden, de las personas que están siendo testigos de esto. Entonces, más allá de una crítica o eso, pues vamos a sacar provecho. A ver, bueno, ¿por qué crees que se apareció aquí? ¿Qué es lo que se está queriendo decir, no? Yo les comparto un caso que está reciente acá en la comunidad y que es muy curioso. Al final son coincidencias, ¿no? En el amanecer y en el atardecer, a una hora yo les pedí que hicieran como una especie de bitácoras. Desde tres lugares se alcanza a ver un árbol muy grande que ya está seco. Entonces todas las ramas están allá. Pero es curioso que en la forma en cómo se ponen las ramas y da la luz, se ve el rostro de Cristo, se ve la silueta de Cristo. A las demás horas del día, no, desde otras casas, no, o sea, ya fue como indagar, ¿no? Entonces, yo no puedo decir ahí es una aparición, no, 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 no me atrevo a eso, pero tampoco los voy a desmentir. ¿Por qué? Porque también ahí hay un acto que puede ayudar a estas personas en la fe incluso más sencilla a crecer, a madurar. Entonces yo decía, bueno, vamos a seguir observando, vamos a ver, vamos a tomar una bitácora, vamos a ver desde dónde. Y ya después entonces desde la Biblia, ¿no? ¿Qué dice San Pablo? Ah, bueno, pues sí es posible, pero se tiene que ver en el cambio, ¿no? Entonces, no podemos decir que está apareciendo y que vamos a seguir igual, ¿eh? ¿Se van a misa? ¿Si se han confesado? O ya, empezamos ahí a dejar como tareitas, ¿no? Donde se procure pues hacer conciencia de que está muy bien, es un regalo, es un don, por supuesto, puede ser, y Dios puede hacer lo que quiere como quiera, pero que lo más importante, bueno, otra línea, pero si esto me va a ayudar a dar el salto, pues lo aprovecho, porque si no sería el desprecio, el cerrarse. Hay una comunidad muy interesante en la zona de Hidalgo, no sé si conozca lo que era el municipio antes. Actualmente se llama San Bartolo Tututepec, pero no es la misma comunidad. San Bartolo es un pueblo y Tututepec es otro. Es un pueblo muy complejo. Tututepec era el municipio y era la parroquia. En algún momento de la historia, por cuestiones muy complicadas, se les quitó la parroquia y el municipio. Y se puso la cabecera municipal y parroquial en San Bartolo, pero para evitar conflictos se nombran los dos. En Tututepec hay una devoción muy, muy curiosa. Le llaman la devoción a las ánimas. Y entonces, en una especie como de charolita, se traen tres figuritas, como si fueran unos angelitos de plata, que le llaman, la gente le llama las ánimas, las almas, y es una devoción, pero siempre están cubiertas cuando alguien no es de ahí. Si es de ahí, sí, pero si no, no. ¿Por qué? Pues porque ha habido incluso casos de sacerdotes que al querer como enseñarles, purificarles, les han llamado la atención, esto, lo otro, entonces no las enseñan.
Si uno, ni como sacerdote, o sea, no, ahí hay cosas que purificar, sí, pero hay que saber aprovechar porque si no es donde se empiezan a hacer ciertas desviaciones y pues ser prudentes. Yo es ahí la opinión que doy, ¿no? El afirmar cuando hay apariciones, y ya me refiero a otro tipo de apariciones ya más formales, recordemos que se sigue todo un proceso para que pueda afirmarse su vericidad o no. En Pachuca, donde estaban ahí estos hermanitos que se fueron juntando, que eran gente, creo que siguen, no sé si sigan ahí en Pachuquilla, una iglesia de las lágrimas de la Virgen que lloraba, ¿no? Algo, una cosa por el estilo, pues obviamente es todo un fraude que está ahí. Pero ya en ese tipo de cosas, bueno, pues ya hay todo un proceso que se tiene que seguir. Si por curiosidad ahí les gana ahí el investigarle, en la página del Vaticano, ya en el último periodo del Papa Francisco, si se meten ustedes ahí a sus documentaciones o en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en cualquiera de las dos entradas, se promulgó un documento ya en los últimos días donde se ponen criterios muy, pero muy claros de esto. ¿Qué criterios, qué pasos se tienen que seguir cuando hay este tipo de manifestaciones? Pues para justamente custodiar la fe. Viene acá otra pregunta. Ponen frente a la imagen un plato con alimento. Pues no entiendo la pregunta, pero al final y al cabo, pues como cuando ponemos nuestro altar de muertos, pues está la imagen de un ser querido, pongo yo un altar y pongo ahí unos alimentos. Nosotros sabemos que esta realidad como ofrenda no es porque la persona, las almas vengan y se la coman y le quiten el sabor, y lo sabemos y eso es evidentísimo, ¿no? Pero el hecho de que tenga yo el detalle de poner algo, ya incluso a lo mejor ni siquiera es lo que le gustaba, ¿no? Pero bueno, ya el algo ya es parte de un recuerdo y es parte de una memoria que estoy haciendo por las personas que se me han adelantado, en el caso de un difunto, acá en el caso de la Santísima Virgen, y detrás de la ofrenda va un acto de amor, va un acto de amor. Y esto es lo que nos mantiene vinculados con las personas que están ya más allá de nosotros. Ellos están, a excepción de la Virgen, por supuesto, pero con una vida espiritual. Entonces, el que yo les ponga un alimento, yo sé que no se lo van a comer, pero el por qué lo puse, ese amor por el cual yo lo estoy poniendo, es lo que me va a mantener en ese vínculo espiritual, porque el amor es eso, es espiritual. Y es aquí donde se da esa comunión que se llama de los santos, la comunión de los santos, la comunión en lo santo. Por ese amor, estás ahí. Y esa misma ofrenda se la podemos ofrecer a Dios. Dice la gente, padre, le voy a traer mañanitas a la Virgen, ¿no? Híjole, ¿qué crees? No te va a escuchar. Vas para nosotros, lo vamos a gozar nosotros. Pero en el acto de amor, en esa devoción que se ofrece, en ese cariño que yo le tengo a la Virgen y lo expreso de esta manera, ahí es donde se está dando esa comunión. Aquí en Acasochitlán, vecinos tienen la imagen de su Cristo y cuando hacen sus salidas del Cristo, cada noche las van haciendo en distintos barrios, hacen castillos. Y hacen un montón de castillos. Entonces yo le ofrezco un castillo y mi vecino otro castillo y son formas de agradecerle. Así muestro yo mi amor. Quítate porque no ves, no le das permiso al santito para que vea, vea. Entonces, sabemos que esto no es así. O sea, eso es evidente, nos queda claro, nos queda claro. Pero detrás de esto está lo valioso. Y eso es lo que hay que rescatar. Eso es lo que le da sentido a la verdadera devoción. Y es acá donde nosotros tenemos una oportunidad de evangelizar. Ahí es donde hay que poner la apuesta. Lo otro sería el cerrarme, un rechazo. Yo no sé para qué traen flores, yo no sé para qué traen un castillo. Si ni lo ve el santo, es más, el muerto ya está muerto, ya para qué estás ahí, bueno, al final olvidamos a veces como esa parte del ser humano. Nosotros no solamente somos materia, también somos espíritu. Y esto incluye a la misma Virgen, al mismo Cristo, que fue verdadero hombre,
y de ahí para arriba todos, ¿no? Entonces, ahí podemos establecer estas realidades. Bueno, tengo otro más acá en el chat y vamos a ir con Luis Felipe que está. Ujú. La parte del incienso en la misa, el incienso ya es otra cosa, es más significativo. El incienso proviene desde el Antiguo Testamento, ¿no? El incienso podemos decir así solamente como una mera teoría que es un elemento al final aromático. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento eran animales, eran los bueyes, la gente que podía, o los pichones, las tórtolas, como la familia de Jesús. Entonces se sacrificaban los animales. Imagínense ustedes que vamos a un lugar donde se sacrifican animales y está el escurridero de sangre, están los animales muertos. Híjole, ¿y a dónde los echas? Pues échalo para allá, y échalo para allá, y échalo para allá, y el que sí, ¿cómo estaría la pestilencia? Eso es una realidad. En el templo de Jerusalén, pues estamos hablando de tantísimos años. Esa es la parte como histórica de cómo puede ser que se explique por qué el uso de estas fragancias, pues para disfrazar los olores. Quienes han ido les ha tocado ir o visualizar en algún momento allá en España, en Santiago de Compostela, echan una especie de incensario que se llama aquí el turiferario, pero está gigantesco, ¿no? Que recorre toda la nave de la basílica. Es impresionante cómo lo hacen. Ay, qué bonito. Sí, pero ¿por qué se hace? Porque como la gente llega caminando de peregrinos, pues el apeste es bastante apestoso. Es para que no huela. Esas son cuestiones prácticas. En Tula, había una capilla ahí cercana a la presa, esta, la laguna Lendó, creo que se llama. Entonces recuerdo que había, por tradición, cuando hay misa, el monaguillo tiene el incensario toda la misa, no solo los momentos que lo usamos, toda la misa, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Es parte de un rito. ¿Por qué? Por los moscos. Hay zancudos. Pues como es ese tipo de agua, si se llena de tantos zancudos, a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió o descubrió que así los ahuyentaban. Y ahí está es el servicio del monaguillo, toda la misa dándole vueltas. Entonces, a veces son cosas curiosas, ¿no? Que así surgen. Ya en el significado que se le da en la parte litúrgica al incensario es justamente en la fragancia y el elevarse es signo de nuestra oración. La oración que se eleva hacia Dios, que sea agradable ante el Señor. Es ahí la parte como de significado que ya litúrgicamente ya tiene el elemento. Entonces, por ahí estaría eso. Luis Felipe, vamos con usted. Padre, dos preguntas. La primera sería, ¿la religión judía cómo ve a María? Y segundo, recién pasamos nuestra fiesta patronal, apenas el sábado, ¿sí? Yo al menos no tenía idea de que esta devoción de Nuestra Señora de los Ángeles, o sea, es muy, muy local, arquidiócesis, pero vi un poquito que viene desde el siglo XIV, si no mal recuerdo, y por ejemplo, que en Costa Rica está declarada como la patrona de la nación, ¿sí? Ahora, en Tulancingo ya concretamente, en nuestra arquidiócesis, ¿cómo surgió y la pintura que está, que se conoce como la original, ¿no? Que dio origen a esta devoción? ¿Se tiene algo de historia? ¿Quién la hizo o algo así? Bueno, de la parte de la historia de la Virgen de los Ángeles, más bien para nosotros nos ha hecho falta el enriquecer el conocimiento de la Virgen de los Ángeles, el favorecer la devoción, sobre todo en esta zona de Hidalgo. Si yo los ubico en esta zona del norte de Puebla, sobre todo en los pueblos indígenas, en la zona incluso de Acasochitlán, todo es fuertísima. La devoción se le aprecia, se le busca a la Virgen de los Angelitos, así se le quiere, se le llama.
y se le busca en el santuario, ¿no? Entonces, en esa parte sí hay ese arraigo en alguna parte de nuestra diócesis. Esta devoción, aunque nos parezca local, pues no lo es en muchos sitios y es una advocación al final y al cabo, y efectivamente es patrona de Costa Rica. Entonces, ahí ya en general nosotros podemos encontrar muchos elementos. La imagen de la Santísima Virgen como tal en la Virgen de los Ángeles es una especie, digamos así, de antesala a la Inmaculada Concepción. Es ahí ya está plasmándose esta fisonomía que después, siglos después, dará este paso a este dogma de la Inmaculada Concepción, pero ya la gente lo profesaba. También ahí podemos decir, está como contenido, prefigurado, el culto a la Virgen como reina de cielos y tierra. Ahí está la cuestión de los ángeles. Entonces es ahí ya cómo se va acomodando. El culto aquí surge en Actopan. En Actopan hay ahí los testimonios escritos de unas personas y en ese culto había por ahí algunas epidemias, enfermedades. Vienen a vivir a esta zona y plasman, ellos son los que pintan ahí la imagen y ya se le da la devoción. Y sí hay escritos. El escrito más reciente y enriquecedor ahí, no sé si todavía hay ejemplares, yo creo que sí, en Catedral lo escribe el padre Juan Bautista, el que es párroco de Catedral. Son dos libros, no me acuerdo ahorita cómo se llama, son como monografías, este vuelo, que él hizo como una recopilación de la historia de la arquidiócesis a razón de los 150 años. Es el más reciente y el más completo porque ya integra incluso, hay otros anteriores, pero él se dio la tarea como de integrarlos, incluso también de purificarlos, porque hay ya por ahí pues algunas discordancias en los datos históricos, entonces ya él se dio esa tarea y es ahorita, digamos, el más completo que pudiese encontrarse. No recuerdo el libro, si lo ubico, el nombre se los envío y de conseguirlo seguramente ahí en la catedral todavía podrá haber ejemplares. Y si no, ese lo puede robar al padre Jorge, yo creo que por ahí lo tiene, ese lo roba. La otra pregunta ya se me olvidó, ¿cuál fue su primera pregunta? La religión judía, padre. Ok, ¿Cómo ve a la Santísima Virgen? ahí desconozco. No podría yo darle algún dato, aunque puedo yo intuir al menos que no hay ningún trato pues hacia ella en razón de que Jesús pues no ocupa un lugar. Entonces, en esa parte no lo sé. Ahí eh, quizás pueda valer, hay un texto editado por Buena Prensa que se llama Lo que me gustaría que mis amigos cristianos, católicos, supieran del judaísmo. Y entonces pone muchos elementos judíos que están presentes en nosotros y esto nos ayuda a aclarar muchas partes de cómo se ve desde el origen. Entonces es interesante ese libro. Eh, por ahí en ese tipo de dudas creo que puede iluminar mucho ese texto. Lo escribe justamente un judío con conocimientos del cristianismo. Por ahí se lo sugiero ese. De acuerdo. Gracias, padre. Bueno, vamos a terminar ya con esto, justamente el curso de Mariología. Y hace 8 días les dejaba yo ahí la propuesta en la mesa, ¿verdad? De iniciar de inmediato ya nuestro curso de escatología, justamente para darnos pauta a terminarlo en buen tiempo y la otra parte de poder como integrar las materias que hemos visto dentro de una especie de exposición para hacer la evaluación. Pregunto a manera inversa, ¿verdad? ¿Hay alguien que no pudiera comenzar el curso la semana que entra, que se le dificulte y tenga programado ahí alguna cosa ya? No.
Sí, padre, bueno, a mí se me Perdón, complicaría no perdón, siempre. perdón, perdón. Para en orden, vamos levantando la manita y lo Ay, agradezco Jesús, mucho, ¿eh? estoy. A ver, vamos con María Eugenia, ya tiene su micro abierto. Sí, porque es que estoy trabajando todavía, padre. Es que a mí sí se me complica un poco, no todos los días, pero sí seguramente faltaré varios días. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces seguimos ahí el plan sería ese, iniciar de inmediato dentro de 8 días. Básicamente, pues el curso iniciaría en septiembre. Estamos ahí adelantando lo que son propiamente 3 lunes y seguimos pues el mismo horario como estamos en los lunes 12:30, ¿no? De todas maneras, recuerden que esta clase se queda grabada por si en algún momento se tuviera alguna cuestión, se pueda consultar después, ¿no? Y ya nos seguimos encontrando con las dudas. En esta materia de escatología no hay manual, no hay un manual elaborado. Esta parte de lo que hemos venido ahorita de los manuales es lo que nos ha ofrecido ahí, lo que pudimos encontrar de esta universidad allá española en Navarra, pero de escatología no está. Entonces, ahí yo les voy a dejar 2 o 3 bibliografías que obviamente son más abundantes de lo que ya tenemos como manual sintetizado, pero los procuraré en la parte de lo que vamos explicando, los esquemas, pues ir haciéndolo así como que de la manera más clara que se pueda comprender. Y ya también ahí, bueno, estos temas, está este manual de los que les voy a proporcionar para que pues, se pudiera ahí profundizar un poquillo en ese sentido, ¿no? La materia es muy interesante. Es quizás la de las más interesantes en el dogma, es la que corona, digamos, el dogma, porque es hablar qué pasa cuando uno se muere, qué onda con el cielo, el infierno, el purgatorio, qué pasa ahí si va a ser el juicio, cómo voy a estar ahí. Y entonces es donde nosotros vamos a ir comprendiendo desde la fe lo que podemos decir, ¿sí? Entonces, yo ya les voy a ir indicando, primeramente Dios, cómo vamos a hacer nuestro programa, se los presentaré dentro de 8 días, cómo va a ser nuestro recorrido. Les pido de favor escuchen, ya me están preguntando, padre, ¿cuál es el libro? No les he dicho que se los voy a dar ahorita. Dentro de 8 días, yo les voy a poner ahí cuáles son los libros. Se los voy a procurar dar en PDF para que los tengan. Ya si alguien los gusta comprar, está bien. Y los libros, obviamente, procuraré pues que sean libros que estén al alcance de nuestra comprensión. A veces a lo mejor, padre, aquí como que no le entendí eso. Para eso estamos tomando clase. Sin pena, ¿no? Sin pena. Esa parte es la que procuraremos. Y el otro consejo que les voy a pedir mucho es que no vayamos comiendo ansias, que vayamos dando tiempos a tiempos, porque a lo mejor vamos a empezar a hablar del cielo. Oiga, padre, y en el infierno, ¿cómo va a ser la condenación? Y que despacio, despacio. Y es ahí donde podemos ir comprendiendo y ir armando los puntos. Eso será entonces lo que Dios permita. Estaremos de escatología. Irene, díganos usted su pregunta. Muy buenas tardes. No me refiero al libro de escatología, el libro que nos mencionó antes respecto a la Virgen María, el cómo conocer más, o cómo me gustaría que mis hermanos conocieran mejor a la Ah, Virgen María, ¿no? pero ya está entonces aquí leyendo mal yo también. Les Sí, mando yo la foto del texto para que lo vean. Es de buena prensa, nada más que mi libro ya está viejito. Entonces ya la edición ya cambió, pero el nombre sigue igual. ¿Sale? es respecto a eso, padre. Gracias. Le Gracias, agradezco. Irene. Cuídense mucho. Bueno, vamos a hacer ahí la oración para ponernos en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este rato que en tu nombre hemos estado congregados y humildemente te pedimos escuches nuestras plegarias. Favorece en nuestro corazón esa disponibilidad para que recibamos siempre a Nuestra Señora en nuestra vida, que en ella encontremos una madre, una maestra, una compañera en nuestro caminar y que a través también, Señor, de su presencia podamos estar más cercanos a ti. Ayúdanos para que así como ella recibió a tu Hijo, nosotros también lo sigamos recibiendo. Y así como ella fue dócil
al Santo Espíritu, en esa misma docilidad, eduquemos también nuestro corazón. Permítenos seguir profundizando en nuestra fe de cada día para que juntos podamos compartir con los que nos rodean lo que tú nos permites aprender. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre. Amén.